y díganme si se entiende el enunciado, por lo menos. Lo que dice es una cuerda, como que, supongamos, esto es un cable. ¿Ven la camarita? Sí. Tengo una cuerda, le enhebro una tuerca y esto lo empiezo a hacer girar así. Bueno, la idea era que girara así, ¿no? Ahí. Y bueno, y esa tuerca hace una circunferencia o describe una circunferencia y me pregunta, no sé qué me pregunta. El cuarto, la velocidad que tiene la tuerquita. Ah, y me da el ángulo. Es más o menos como el que vimos de la calecita esa, que se acuerdan que generaba un ángulo, a medida que eso tomaba mayor velocidad, el ángulo, imagínense la cadena de esa hamaca que va girando, se va poniendo cada vez más horizontal, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, a medida que eso va girando cada vez más rápido, esa tuerca va tomando mayor altura. Por eso me dice, para un ángulo determinado, que lo llama tita, ¿cuánto tiene que ser esa velocidad de rotación? Y arrancamos todos estos, háganse la idea que arrancamos a partir ¿de qué cosa? De la fuerza necesaria para generar esa fuerza centrípeta que da lugar a la aceleración centrípeta. Y entonces ahí tengo el concepto de, primero, la aceleración centrípeta que estaba vinculada con la velocidad, la velocidad tangencial o la angular, que es lo mismo, están relacionadas entre ellas con la distancia al eje. Y bueno, y a partir de eso se desarrolla todo el problema. ¿Lo compartís vos, Lea? Dale, lo escribo. No lo hago, lo planteo. Sí, 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 lo planteamos. Bueno, pero para que vean con qué arrancar. Esto de compartir aula me está matando. ¿Qué es compartir aula? Y tengo la tablet con la cuenta de Laura, todo, Ah, todo así. Bien. Me deja el pizarrón sin borrar, es como que te dejo el pizarrón de la clase anterior. Bueno, esta es la idea, entonces era a ver que copio el dibujito. Tengo una varillita y acá un punto A. Y esto dice que queda acá un triángulo recto, ¿no? Acá está la tuerca. A, B y C. Y dice que esto mide 1,2 y la cuerda de 1,8. ¿Qué significa que la cuerda mide 1,8 metros? ¿Cuál es la cuerda? Está atada, la cuerda está atada en una varilla en los puntos A y B. O sea, la cuerda está claro que es lo rojo nomás, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí. Ahora entendí que planteé mal, ya, por eso no me daba. Eso es el error que cumple la mayoría. O sea, sabiendo que la cuerda mide 1,8, lo que sabemos es, si quieren, lo llamamos que el lado AC más el lado BC mide 1,8 metros. ¿Está bien? Y por otro lado, ¿qué sabemos? Que este es un triángulo recto, o sea que la hipotenusa, que es AC al cuadrado, tiene que ser igual a AB al cuadrado, que es dato, 1,2, más BC al cuadrado. Entonces, bueno, AB ya sabemos cuánto vale, ¿no? Este es 1,2. Y acá ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son cuánto mide el lado AB y el lado BC. Resolviendo eso, que no lo voy a hacer, un montón de cuentitas, pero ya sabemos cuánto mide esto, ¿bien? Y sabemos cuánto mide esto. ¿De acuerdo? Sabiendo eso, también sabemos, por ejemplo, cuánto vale este ángulo, vamos a llamarlo alfa, y este ángulo beta, si quieren, sabemos lo que quieran ya, ¿sí?
Y usando quién es el seno y quién es el coseno de esos ángulos, podemos saber cuánto valen los ángulos si tienen ganas, ¿sí? O cuánto valen los senos directamente para no andar haciendo tantas cuentas. Fíjense que los tres lados ya sabemos cuánto valen. Ahora que ya tengo el bien definido, planteo Newton. ¿Qué fuerza siente esa tuerca? La aceleración centrípeta. No me sale ni decirla. Es una aceleración. Fuerzas. ¿Cuál es? La aceleración centrípeta es una aceleración, no es una fuerza. Uno es Newton, diagrama ¿La de gravedad? tampoco es una fuerza, es una aceleración. ¿Qué fuerza siente? El peso, ¿De dijeron. tensión? Peso, muy bien. ¿Y qué más? Esperen que pongo el chat porque si no, no me entero de todo lo que... Alguien dijo tensión, La pero tensión, por arriba. ¿Qué tensión? ¿Dónde hay tensión? Tengo una sola, tengo dos. De la cuerda, o sea que tengo... Sí, profe, de la cuerda. Pero la cuerda ahí como que tengo dos cuerdas. ¿Para dónde tira la cuerda esa? En BC, ¿no es? En BC y AC también es una cuerda, ¿sí? Está claro que acá también hay una tensión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que tengo esas dos tensiones? Sí. ¿Son iguales esas dos tensiones? No. Bueno, en este caso sí, porque dice que la cuerda está enhebrada. ¿Está bien? O sea, la cuerda es una sola y como dijo Ale, la tensión en toda la cuerda es la misma. ¿Sí? Si en vez de la cuerda, la arandela esa, la tuerca, estar enhebrada en la soga, tuviese hecho un nudito, por ejemplo, ahí sería como que tengo dos cuerdas distintas atadas. ¿Se entiende? Se me cortó la Profe, transmisión. dejó de compartir. Sí, me qué susto. ¿por qué? ¿Comparte? No. Sí. O sea, si la cuerda tuviese un nudito, sería como dos cuerdas distintas, ¿sí? Porque el nudo separaría la cuerda. Acá lo que tengo es que la tuerca esa está enhebrada, o sea, la soga es la misma. Entonces, como ya viene contando Ale varias veces, la tensión es la misma siempre y cuando no me cambie de soga, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijo? Cada pedacito de esa cuerda en todos lados siente la misma tensión. Bueno, eso ayuda, esas dos tensiones son iguales. Bueno, y ahí ya está claro que no hay más fuerza, ¿no? Nadie más le está tocando, ya está el peso, las dos tensiones, ya está todo. Ahora lo único que me queda es escribir Newton. ¿Cómo elegirían los ejes? La I igual que el peso y que la tensión de BC, la X. Y así. ¿Todo de acuerdo? Bueno, está claro que los ángulos alfa y beta, eso ya lo supimos calcular con Pitágoras, y seno, y coseno y toda la bola, ¿no? O sea, ya sabemos cuánto miden los tres lados. Bueno, ahora solo me queda escribir las ecuaciones de Newton. En I, ¿qué tengo? En I tengo T por L, no sé qué quieren escribir, como quieran, este de acá es alfa y el que está marcado ahí es beta, como tengan ganas. Qué sé yo, yo voy a poner a ver por el seno de beta. No, eso es en X, ¿no? Ah, no, está bien, T por el seno de beta menos el peso es igual a 0. ¿Está bien? Eso en I. Así que de acá ya puedo sacar cuánto vale la tensión. La tensión vale
M por G dividido el seno de beta. ¿Quién es el seno del ángulo beta? ¿Se acuerdan qué era el seno del ángulo? Era el cateto opuesto. El opuesto, sí, sabía la hipotenusa. Sí, no hay ni que calcular beta, ¿sí? El cateto opuesto es 1,2 dividido la hipotenusa, que es AC, o sea, si ya tienen los lados, no se gasten en calcular cuánto vale el ángulo, porque en realidad lo que necesitamos siempre son el seno o el coseno. Está claro que el seno de beta vale el cateto opuesto, que es 1,2, dividido la hipotenusa, que es lo que mide AC, que ya lo calculamos. ¿Está bien? Ni se gasten en fijarse cuánto vale el ángulo. Bueno, esa es la ecuación en Y. ¿Y en X qué me queda? En X tengo la tensión más la tensión por el coseno de beta. ¿Están de acuerdo? Es igual a la masa por la aceleración. A ver, ¿quién está hablando ahí? No escucho nada. ¿Se entiende? ¿Quién es esa aceleración? ¿Están ahí? Sí. Sí, sí. Ah. La aceleración centrípeta, ¿no? ¿Que cuánto vale? Clic, clic. ¿Vale? ¿Cuánto vale? Y para mí era velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de giro. Ahí sería ese AC por el coseno de ese ángulo, ¿no? B cuadrado sobre el radio de giro. ¿Quién es el radio de giro? BC sería. BC, ¿están de acuerdo? Bueno, ya está, son todos datos. De acá despejan la velocidad, que es lo que pedía el ejercicio. ¿Se entendió? Lo importante acá darse cuenta eso, ¿no? Que el objeto, la tuerca, recibe la tensión de la parte de la cuerda que está horizontal y de la parte que está inclinada. Entonces, como es la misma, porque decíamos que en la cuerda siempre es constante, entonces hay que sumarlas, ¿no? Ahí como está ahí, donde dice X. Las dos irán para la derecha, para la izquierda, perdón, que es positivo el X. ¿Sí? ¿Por qué, una pregunta, ¿por qué la tensión en X no va en negativo? Porque elegí el X positivo para acá. Ah, está bien. Me dijiste vos eso, ¿no? Sí, pero porque me había quedado muy mal a mí porque planteé mal lo del segmento de 1,2, entonces me dio cualquier cosa. Por eso, pero ojo, si eligen el eje X para la derecha, ¿sí? Imaginemos que poníamos el eje X para el otro lado, ¿sí? O sea, ¿con qué color? Digo, si elegíamos el eje X para acá, tengan cuidado porque las tensiones iban a ser negativas, pero la aceleración centrípeta, está claro que también apunta para adentro, ¿no? Es la que apunta para el medio del giro. O sea, la aceleración también hubiese sido negativa si tomaban el eje para la derecha. Ojo que acá no es como en los otros, en la mayoría de los de Newton, donde uno a la aceleración no le pone signo porque es su incógnita. Acá la aceleración yo ya sé que es la centrípeta que apunta para adentro. O sea, la aceleración acá tiene un signo porque ya la conozco, no es lo que estoy averiguando. Si ponen el eje X para la derecha, tienen toda la ecuación negativa, las tensiones y la aceleración, que apunta para el medio del círculo.
Igual acá es fácil porque lo pongan donde lo pongan, siempre la fuerza y la aceleración tienen el mismo signo. Claro, eso, pero pónganle el mismo signo, porque a veces se olvidan de ponerle un menos a la aceleración. ¿Algún otro? Si no, arranco con... ¿No? ¿Estamos? Va, no sé, ¿querés que arranque yo? ¿Querés hablar de algo más de energía? No sé qué dijiste. O ya arranco con trabajo, como que... Arrancamos con trabajo. Profe, ¿les puedo preguntar cuándo quedaron al final para las consultas? No, no quedamos nada, ¿no, Ale? Te duro. Ale. No le dijo nada a Alejandro, lo perdimos. Recuerdo que en la anterior clase dijo que iba a decir hoy y como entré 5 minutos después, pensé que capaz ya lo dijo. No sé, yo también entré unos minutos después y vi que estaba hablando de eso. Y ahora se nos fue, Ale, no sé qué le pasó. ¿Alguno de los chicos dijo algo de consultas? No. Creo que igual la clase anterior al examen o algo así, seguro van a ser de Sí, consulta. dijo que íbamos a sacar el 22 de mayo, el parcial creo, y dijo una clase antes o media íbamos a hacer las consultas. Sí, en general si es el 22, se poner una clase entera para consulta. O 1:30, no sé, más o menos. Ah, listo, profe. Después por ahí hay uno, Volví. no sé si pondrá otro horario más aparte, pero yo creo que nos va a quedar como una clase y media para hacer consulta, más si lo pasamos al sábado. Sí. Bueno, arranco con trabajo, ¿le dijiste algo? ¿Querés decirles algo? Se nos fue de nuevo. Bueno, Profe, arranqué. ¿le hago una consulta? Sí, Cuando dijo, por ejemplo, nosotros si elegimos la dirección del eje X para el lado contrario que elegimos primero, que sería para la derecha, ahí la aceleración centrípeta nos hubiera dado negativa. claro, cuando la pones no es que te hubiese dado, ¿no? En la mayoría de los ejercicios no la despeja. Acá la aceleración centrípeta ya sabe cuál es. Es una aceleración que apunta para adentro del movimiento, para adentro del círculo. Sí, esta es la aceleración centrípeta. Ay, no se movió nada, ¿no? En mi pantalla. Otra vez No, no se movió nada. se desconectó y tengo problemas de... Esperen que salgo y vuelvo a entrar a ver si mejora. Yo que iba en el dibujito este. Sí, yo tengo las fuerzas, el peso, la tensión y el peso. Y la aceleración también sé que va para allá. ¿Está bien? Uno en la mayoría de los de Newton, la ecuación es la incógnita. Entonces no le pone signo porque no sabe, el signo se lo da de resolver la ecuación. Acá no, acá la aceleración centrípeta ya sé cuánto vale. Vale esto, b cuadrado sobre r. Y vale b cuadrado sobre r para dentro del círculo. ¿Está bien? Si yo elijo mis ejes para afuera, así, la aceleración es negativa, igual que las tensiones. Claro, profe. Y con respecto a los signos, habría que hacer algo, tipo, si ya sé, tipo, digamos que lo puse mal, y Con tendría eso, que cambiar el signo. no. Sí, o te va a quedar, pasa que te va a quedar raro porque te va a dar negativo y la b está al cuadrado, no te va a dar mal, ¿no?
Digo, cuando quiera despejar la velocidad al cuadrado, si eso es negativo, no podría ser, digo. A menos que vos pongas el menos de prepo. Claro. Y en las fuerzas, por ejemplo, la clase pasada que vimos, la fuerza de rozamiento, ahí yo tendría, por ejemplo, creo que me confundo un poco los signos de la aceleración y eso. Es que Sé en que la, general uno no pone signo a la aceleración, uno le pone los signos a las fuerzas y después le queda que todas esas fuerzas le dan la masa por la aceleración. El signo de la aceleración te sale de despejarlo. Si vos tenés una fuerza que va para la derecha y otra que va para la izquierda, igual la masa por aceleración, si la que va para la derecha es más grande que la que va para la izquierda, te va a quedar positiva. Si era al revés, te iba a dar negativo. Uno en general no sabe cuál es la aceleración y la obtiene de despejar. En este caso ya sabes que va para adentro. ¿Sí? claro, profe, sí. Gracias, profe. No, de nada. Porque digo, el signo no te va a salir de b cuadrado sobre r, porque esto es siempre positivo, ¿no? Es una velocidad que está al cuadrado, va a ser siempre positiva, y el radio de un círculo también es positivo, así que nunca te puede dar negativo eso, el menos lo pones de prepo. Che, se me desconecta la pantalla otra vez, se me desconectó. Vamos a cerrar esto y ver qué opina. Ah, compartió Ale, por eso se me cerró. ¿Me echó? ¿Ese fue Ale o somos? No sé. Ale, ¿estás ahí? ¿Compartiste vos? ¿Que me echaste? ¿Qué pasó? Hola, hola. Tengo un quilombo que se cuelga todo. Y toqué y mandé el botón justo donde dice compartir. Ah, yo dije otra vez se me colgó, pero No, ahora fui yo. está bien. Bueno, no sé, justo ahí te estaba preguntando, ¿ya dijiste algo de energía? ¿Querés que Ah, y arranque? todo lo que dije, ¿lo escucharon entonces? ¿Estuviste No, hablando? nada, nada. Ah, Arranqué con el tema de cómo vinimos hasta ahora explicando la primera bolilla esa de cinemática, después vimos cómo esa aceleración se genera a partir de una fuerza, con la ley de Newton, y ahora vamos a ver el trabajo que desarrolla una fuerza, cómo se calcula y cómo eso se traduce en una variación de la cantidad de energía, bueno, los tipos de energía, que siempre es mecánica, y bueno, a partir de esa fuerza, entonces si cambia o no cambia, y cómo aprendemos a diferenciar las fuerzas. bueno, no sé, ¿qué querés que hagamos? Ah, Arrancamos por la definición de trabajo, ¿te parece? por eso, pero que lo haga yo, lo haces vos, yo hago ejercicio, no sé cómo. Sigo compartiendo yo. Estás compartiendo, por eso, no sé si querés Claro, explicar vos o lo hago yo, me da igual. con el lápiz, pero no funciona, el lápiz nuevo. Profe, no sé si es mi señal, pero no estoy escuchando muy bien al profe Alejandro. ¿Has escuchado mal? Me parece que es él. Cambio auricular. Sí, se la escucha bastante. Acá me salta que se está compartiendo la pizarra. Oh, sí. Ahí está. Cerró todo. No sé, no entendí. Dale nomás. Ahí Ah, cerré todo. eso es lo que no sabía, digo, Sí, arranco. voy a rebotear la PC. Me quedé con el teléfono acá. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, ahí arranco entonces. Sí, Vamos a profe. rebotear. Gracias por avisar.
Bueno, esto es medio así, de entrada medio desordenado. Después va a tener todo, va a ir cobrando un poco de sentido cuando vayamos llegando al final. Primero empecemos a definir qué es el trabajo de una fuerza. Trabajo de una fuerza es, si yo tengo un objeto que se va a mover desde A hasta B a lo largo de algún caminito cualquiera, ¿sí? Y eso se mueve porque sobre este objeto que va a ser todo el camino, en cada momento están actuando alguna fuerza, por ejemplo, esta la que le quiero calcular el trabajo, que no tiene por qué medir siempre, no tiene ni por qué ser constante ni en módulo, ni en dirección, ni nada, ¿sí? Por ahí acá, cuando la cajita está yendo por acá, la fuerza esa puede ir así, qué sé yo. O sea, esa fuerza puede estar cambiando, puede depender de la posición, del tiempo, de cualquier cosa. Puede cambiar tanto el módulo como el sentido, todo. La definición de trabajo es fijarse esa fuerza, cómo contribuyó a que el objeto se mueva a lo largo de esta línea. Básicamente eso que es calcular en cada punto de esta curva cuál es la componente de esa fuerza que apunta en el sentido, vamos a llamar la componente F, en el sentido de la trayectoria, ¿sí? O sea, si la fuerza y la trayectoria formaban este ángulo θ, lo que tengo que hacer en cada puntito es fijarme cuál es la proyección de F en el largo de esa trayectoria, ¿sí? Ir integrándola, multiplicada por cuánto se movió en ese cachito. Sí, o sea, acá esta fuerza F en este pedacito está contribuyendo con esto para que el objeto se mueva desde A hasta B. ¿Me siguen más o menos la idea? Después por ahí sobre el objeto actúan varias fuerzas, ¿sí? Y por ahí hay otra fuerza, por ejemplo, en este momento que apunta para allá. Esta fuerza en realidad está contribuyendo de una forma negativa, o sea, esa fuerza azul se está oponiendo a que el objeto vaya de A hasta B. ¿Cuánto? Bueno, la proyección de esa fuerza de nuevo en la dirección de la trayectoria. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso básicamente es el trabajo, lo vamos a llamar con la letra W. En general se usa la letra W por work en inglés y en algunos libros van a encontrar la letra L por lavoro en italiano, no sé, supongo que habría un inglés y un tano trabajando en esto y le quedaron esos nombres históricos. Y básicamente este trabajo, la definición de eso que acabo de decir para una fuerza F cualquiera, por ejemplo la verde, es que esto es la integral de línea, ¿sí? Son las integrales que van a ver en análisis 2, es el integral a lo largo de toda esta trayectoria. Y lo que se integra es la fuerza F, producto escalar con el desplazamiento de R, ¿sí? El desplazamiento de R es un diferencial, un cachito de esta curva, ¿sí? Entonces, para cada cachito de curva tengo que multiplicar el diferencial de R por la proyección de la fuerza en la dirección en la que me moví. Esto es exactamente el trabajo que hace la fuerza F. ¿Está bien? En casos como la mayoría de nuestros ejercicios, por ejemplo, donde yo tengo una caja que se va a mover una distancia D debido a una fuerza F que estoy tirando, por ejemplo, desde un piolín, ¿quién es el producto escalar entre F por dr? ¿Cuánto me da? ¿Todos de acuerdo que me da el módulo de F por el módulo del diferencial de R por el coseno del ángulo entre la dirección en la que me moví y la fuerza, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, si esta fuerza estoy tirando con una soga con un ángulo θ, el trabajo de esta fuerza, que va a ser ir desde A hasta B de la fuerza producto escalar con el desplazamiento, ¿esto qué me va a dar? Este trabajo me va a dar, como la fuerza es constante, saldrá para afuera, ¿sí?
Me va a quedar que la fuerza es constante, el coseno del ángulo, y solo me va a quedar la integral de dr entre A y B. La integral de la línea entre los puntos A y B me da la longitud de la línea. O sea, esto me va a terminar dando la fuerza por lo que me moví por el ángulo entre la fuerza y la dirección en la cual me moví. Esto es lo que vamos a ver en la mayoría de los ejercicios. Habrá algunos ejercicios donde esta fuerza por ahí dependa de la posición. En ese caso sí tendremos que hacer alguna integral, qué sé yo. Ahí ya escribí el resultado y en la página no se actualizó, me parece, ¿no? No, profe, yo iba a preguntar justo si a alguien más le había pasado. Todavía no se ve, no se ve. A ver si aparece en... A ver. No, estoy en la red correcta, supuestamente. Julián. Bueno, te comparto y vuelvo a compartir. Hoy es un mal día. Esto tiene su momento. Me parece que es la pantalla, la pizarra esta no me estaría resultando. Porque recién que se me bloqueó todo cuando abrí la pizarra. No va a Whiteboard. ser la tuya. Puede ser que esté andando mal. En general funciona. ¿Y ahí estás con Android vos? No, No, todo con Apple. esto Apple. Pero está tardando un montón. Ahí yo ya estoy viendo mi pantalla y esto todavía está. Y ahí se compartió. Ahí aparece. ¿No? Ahí lo Sí, vemos. ahí se ve. Bueno, el resultado, ¿no?, de este integral, donde la fuerza es constante, que saldría fuera, bueno, en realidad me quedaría, esto es la fuerza por el coseno de tita, por el diferencial de R, pero la fuerza y el ángulo en general en muchos ejercicios son constantes, entonces salen afuera del integral. Si quieren lo escribo una vez más, me va a quedar que F y coseno de tita salen para afuera, y la integral de esa línea entre A y B me da la longitud de la línea, ¿no? Eso es la distancia de que me moví. Entonces me termina quedando esto que es... La mayoría de los ejercicios son así de sencillos. Los que no son tan sencillos tampoco son tan complicados. A lo sumo hay una fuerza que depende de la posición. Y fíjense que en este caso también el diferencial de R es una recta, o sea, va como el diferencial de X, ¿no? Me estoy moviendo a lo largo del eje X. Uno usa diferencial de R cuando tiene una curva así rara, pero si el diferencial de la curva va justo sobre un eje, son las integrales que van a saber hacer, ¿sí? Y por más que esta fuerza haya dependido de la posición, bueno, a lo sumo habrá que hacer la integral. Ya habrá alguna, creo que hay algún ejercicio para hacer de eso. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿no? Sí, profe. Por ejemplo, si acá hubiese tenido, que es muy común, una fuerza de rozamiento que apunta para atrás, ¿no? Otra vez, ya la dibujé hace un rato. Ahí apareció. Está lento, ¿no? Si tengo esa fuerza de rozamiento para allá, ¿cuál va a ser el trabajo de esa fuerza de rozamiento? Fíjense que como la fuerza de rozamiento también es constante, bueno, esto en principio sería la integral desde A hasta B de la fuerza de rozamiento por lo que me estoy moviendo, que en este caso el diferencial de R está en X, ¿no? Oh. No, esperar que se actualice lo que escribí, pero esto va a ser una tortura. Cariño. Ahí está. Bueno, Profe, ahora sí. no, que le iba a decir que igual desde el lunes que anda medio colgado. Funciona medio, sí. Voy a apagar la cámara a ver si ayuda un poco en la velocidad. Bueno, acá, ¿cuál es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento? ¿Esto para dónde se está moviendo?
para la derecha, ¿no? ¿O de acuerdo? Sí, profe. Y la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, o sea, el ángulo en realidad entre el desplazamiento y la fuerza es de 180. ¿Están de acuerdo? Eso va para la derecha, la fuerza va para el otro lado, el ángulo ese de 180 grados. O sea, acá me va a quedar, si quieren, por el coseno de 180 por diferencial x. ¿Y cuánto vale el coseno de 180? Vale menos 1, ¿están de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la fuerza de rozamiento está justo opuesta a para dónde me estoy moviendo. Bueno, ¿cuánto va a dar este trabajo de la fuerza de rozamiento? Bueno, como es constante, sale afuera del integral, el menos 1 también. Y la integral desde A hasta B del diferencial X me da la distancia D que me moví. O sea, esto va a ser menos la fuerza de rozamiento por la distancia que me moví, por ejemplo. La mayoría de los casos van a ser cosas así de sencillas. Ya les dije, en los que haya que hacer la integral son poquitos. Y bueno, a cada fuerza que esté aplicada sobre el cuerpo, le puedo calcular qué trabajo hace. Uno cuando calcula el trabajo es el trabajo que hizo para moverse a lo largo de alguna trayectoria, ya sea recto o no. Pero digo, para que algo haga trabajo, el objeto se tiene que mover. Está bien, el trabajo es la fuerza, básicamente, por la distancia que me moví. ¿Está bien? Y después veré si la fuerza apuntaba para el lado que me moví, haría un trabajo positivo. Si la fuerza apunta para el otro lado al que me estoy moviendo, uno dice que esa fuerza está oponiendo. Se mueve por ahí, que está haciendo un trabajo negativo. ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. Miremos las unidades, si quieren, de este trabajo, ¿sí? Las unidades del trabajo. ¿Qué son? Estoy haciendo fuerza por desplazamiento, ¿sí? Está claro que va a ser unidades de fuerza, que son newton, por unidades de distancia, que en general en el MKS usamos metros, ¿sí? En el sistema MKS, al newton por metro, se lo escribe con la letra J de joule. ¿Sí? O sea, así como, bueno, newton tampoco era una unidad pura, ¿no? Un newton, ¿qué era? Era 1 kilogramo por 1 metro sobre 1 segundo al cuadrado. O cuando tengo newton por metro lo llamo joule. Esa es una unidad que se llama unidades de energía. Uno lo llama. El torque de los autos se mide así. Claro, el newton por metro es cuánta fuerza hace y bueno, depende a qué distancia esté aplicada. Ya vamos a estudiar torques después del examen. Pero en general esto más que el newton por metro que uno lo usa para los torques, porque ahí importa la magnitud de la fuerza y la distancia a la que la apliqué, acá uno directamente habla de joule, que es una unidad de energía. A ver, ya que llegamos a esto, vamos a un importante teorema del trabajo y la energía. ¿Qué me dice? Imagínense que sobre un cuerpo actúan un montón de fuerzas, una F1, una F2, una F3 para acá. ¿Cómo llamábamos a la suma de todas esas fuerzas? Digamos, llamado fuerza neta, ¿no? O algo así, ¿está bien? Fuerza neta básicamente es sumar estas tres fuerzas. Por eso sumo estas tres fuerzas y me queda algo así. Es la fuerza total sobre el cuerpo S de masa M sobre el que estoy trabajando. Imaginemos que este cuerpo se mueve para algún lado. No sé, para un lado cualquiera. O sea, este cuerpo que estaba acá se va a mover hasta acá. No importa. Yo quiero ver cuáles puedo calcular. Está claro que con lo que aprendí acá puedo calcular el trabajo que hizo la fuerza 1 más el trabajo que hizo la fuerza 2. O sea, cada una de esas fuerzas yo puedo calcular el trabajo de la fuerza 1. Puedo calcular el trabajo de la fuerza 2. Los puedo sumar si quiero.
y sumar el trabajo que hizo la fuerza 3. Esto me tiene que dar lo mismo que sumar las fuerzas primero y calcular el trabajo después, ¿no? Digo, estoy siempre sumando fuerzas por distancia. Puedo sumar la fuerza 1 por la distancia, la fuerza 2 por la distancia, la fuerza 3 por la distancia. O puedo sumar las tres fuerzas y multiplicarla por la distancia, ¿no? JI es, no sé qué es JI. No, es una T y una E. Trabajo y energía. No sé si se entiende mejor esa letra que la T y la E. Esperen que dejé a los gatos afuera y está puteando. Te escucho al gato que se queja. La T y la E era mejor. Mira, Ahí está. Baja, gato. Ya me estaba enfermando. Bueno, está claro, ¿no? Que puedo sumar todas las fuerzas y calcular el trabajo de la fuerza neta, o sea, el trabajo de la suma de fuerzas, o puedo calcular el trabajo de cada fuerza por separado y sumar cada trabajo por separado, qué sé yo. Eso me da lo mismo. Ahora, si miro el trabajo de la fuerza neta, por ejemplo, si primero sumé y después calculo esto, ¿cómo es ese trabajo? Bueno, va a ser la integral para ir desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? De la fuerza neta, que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Entonces la fuerza neta es sumar todas las fuerzas. Por el desplazamiento. ¿Ok? ¿Me siguen? ¿A qué es igual la fuerza neta, la suma de fuerzas? Eso lo sabemos, hicimos toda una guía. ¿A qué va a ser igual la suma de fuerzas, de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto? no somos buenos explicando. No quedó. No entendieron nada de toda la guía pasada. Masa por aceleración, bro. Muy bien. Producto escalar con el desplazamiento. ¿Y qué era la aceleración? A ver si entendieron la guía anterior. ¿No era la derivada de la velocidad? Deriva de la velocidad respecto del tiempo por la posición. Por el dr, ¿no? Ahora, esto es algo que les voy a hacer rápido, pero les prometo que el resultado es correcto. Pero para no marearlos con vectorcitos. ¿Se acuerdan que para nosotros el dB era una diferencia de velocidades muy chiquitita? Digamos, un delta V, pero cuando la distancia era muy chiquitita, ¿no? Eso es una derivada. El delta R, la resta el diferencial R es una resta de dos radios que están muy juntitos, y el diferencial de t es un delta de tiempos de dos tiempos que están muy juntitos. Pues son tres numeritos, los puedo acomodar como quiera. ¿Qué pasa si tomo el dt, lo junto con el dr en vez de con el dB? ¿Qué me queda? M por dB. ¿Y quién es dr a dt? La posición. La velocidad. La velocidad, la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Me quedó la integral de m por b diferencial b. ¿Esto lo saben hacer? Fíjense, me quedó desde A hasta B. De la masa por la velocidad diferencial de velocidad. ¿Cuánto vale esta integral? La m sale afuera. Y la integral de b diferencial b. Velocidad al cuadrado sobre 2. B cuadrado sobre 2. Perfecto. Evaluado en A y evaluado en B, ¿no? En una integral definida. En realidad acá les hice un poquito de trampa porque fíjense que lo que estaba integrando eran vectores. Un poquito más complicado, pero el resultado es el mismo. Con un solo cuidado, ¿quién es esta velocidad al cuadrado? Esa velocidad al cuadrado es el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Está bien? Acuérdense, la velocidad era un vector. Así que cuando a mí me queda el vector al cuadrado, en realidad, ¿qué es? Es hacer el producto escalar de la velocidad consigo misma.
Y eso me da el módulo al cuadrado de la velocidad, ¿no? Si recuerdan un poquito de vectores. Y bueno, los quiero marear mucho, la idea era que vean de dónde sale esto. Y este teorema entonces, ¿qué me dice? Que el trabajo de la fuerza neta, o sea, que el trabajo de la suma de fuerzas sobre un objeto, es igual a la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2, menos la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen todos? Profe, perdón, primero es una B y después una A. Una B y una A son los límites de integración del integral, ¿no? Entre donde evalúe la función. Sí. Si quieren, vamos a escribirlo más prolijito. Esto es la velocidad evaluada en el punto B menos la velocidad que tengo en el punto A. ¿Está bien? Sí, gracias. A esto, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se lo llama energía cinética. ¿Sí? Habla de cuánta energía tiene un cuerpo de masa m por estar moviéndose a una velocidad v dada. Entonces, básicamente lo que me quedó acá es que el trabajo de la fuerza neta, o sea, el trabajo de la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, básicamente es la energía que tengo en el punto B, la energía cinética, menos la energía cinética en el punto A, o sea, al final y al principio, ¿sí? Esto es lo que uno suele escribir como que el trabajo de la fuerza neta es como llamábamos esta resta, la vamos a llamar variación, ¿sí? Delta, de energía cinética. O sea que ahí ¿Bien? puedo decir entonces que la fuerza por la distancia va a ser igual a esa variación. Sí, de la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Claro. Ojo. Cada fuerza por separado hará una contribución a esa energía cinética. ¿Sí? Si yo en vez de sumar todas las fuerzas y calcular el trabajo de la fuerza total, voy calculando el trabajo que hace cada fuerza por separado, habrá algunas fuerzas que suman acá y algunas fuerzas que restan. Lo puedo hacer por separado, ¿sí? Eso como quieran ustedes. Puedo sumar todas las fuerzas y después calcular el trabajo, o puedo calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumarlo. Eso me da lo mismo. ¿Está bien? Acá puedo calcular que el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más todas las fuerzas que haya, me va a dar la variación de energía cinética. Algunas fuerzas van a contribuir a aumentar la energía cinética, o sea, las que apuntan para el lado donde se está moviendo le van a aumentar la velocidad, y las que apunten para el lado contrario van a contribuir a frenarlo. Después veré cuál gana de todas esas fuerzas, igual que siempre. Sí, básicamente Newton sigue funcionando. Si todas las fuerzas empujan para la derecha, se va a acelerar para la derecha y demás. ¿Está bien? Claro, sí. O sea, lo más conveniente sería entonces tomar el trabajo de las fuerzas por separado. Depende de cada ejercicio que te conviene, qué sé yo, eso veremos. Vamos a ver ahora un ratito que nos va a convenir al revés, hacer algunas sueltas. O sea, en realidad vamos a hacer esto, bueno, eso ahora lo vamos a ver con un cachito más. De que hay distintos tipos de fuerza. Ahora vamos a hacer, si quieren ya podemos pasar a eso. Primero les quería mostrar que las unidades de trabajo y de energía son las mismas, ¿no? Las unidades de trabajo que dije que eran Joule, ¿no? Newton por metro. Newton por metro. ¿Y la energía cinética qué tiene? Tiene unidades de un medio que no tiene unidades, de masa y de velocidad al cuadrado. ¿Esto qué unidades tiene? El un medio no tiene, la masa en kilogramos, y la velocidad al cuadrado, ¿qué es? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Son lo mismo estas dos cosas? No, pero ahí podemos decir kilogramos por metro segundo cuadrado era Newton, ¿no?
Claro, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado era Newton, con el otro metro me queda lo mismo, ¿sí? O sea, esto tiene las mismas unidades, son Joule. ¿Sí? Cuando la descompongo todas, son todos kilogramos, metros cuadrados y segundo cuadrado. Son Joule, que son unidades de energía. Por eso el trabajo y la energía tienen las mismas unidades, que se llaman de energía, ¿no? Bueno, de trabajo, como quieran. Bien. Ahora, estas fuerzas las vamos a caracterizar en dos tipos. Unas que se llaman conservativas y las otras las que no sean conservativas. ¿A qué me refiero con una fuerza conservativa? Cuando escucho una fuerza conservativa, imagínense una fuerza donde el trabajo que hizo esa fuerza medio que se puede almacenar, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo tengo una caja en el piso, ¿sí? Y la quiero subir hasta acá, la quiero mover, o sea, la desplazo hasta una altura h. A lo largo del camino, ¿qué fuerza actúa sobre ese objeto? Por ejemplo, la fuerza peso, ¿no? Va para abajo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo del peso? Fíjense, si esto se está moviendo para arriba, básicamente el desplazamiento fue así para arriba. Después de hacer esa integral, ahora ya le van a agarrar la mano, pero esto me va a dar el peso por lo que me moví con un signo menos, ¿no? Porque esto se movió para arriba y el peso fue para abajo. ¿Están de acuerdo? No apareció el signo menos, ahí apareció. ¿Se entiende esto? La fuerza peso por la distancia y el signo menos viene de que me moví para arriba y el peso empujaba para abajo. ¿Esto qué le va a hacer al cuerpo? Le va a hacer perder esta energía, ¿sí? Este trabajo que hizo la fuerza peso, que me dice cuánta energía agregué o disminuí en la energía cinética, fue como que le saqué energía a ese cuerpo para subirlo. Ahora, lo que quiero que piense una fuerza conservativa es que esta fuerza no la perdí. ¿A qué me refiero con que no la perdí? Ahora el cuerpo quedó acá arriba. Pero está claro que no es una energía que desaparece, pues si yo ese cuerpo ahora lo suelto, vuelve a caer a donde estaba. Es como que esa energía quedó guardada en que ese objeto esté alto. Se entiende que si ahora yo el cuerpo que subí hasta la altura h, haciendo fuerza con la mano, pero la fuerza que perdió debido a que el peso hizo un trabajo negativo, como quedó almacenada en la altura, porque yo ahora lo suelto y tiene que volver a caer. ¿Se entiende más o menos la idea de que sea conservativa? Otra Que lo fuerza vieron que... en análisis 2, Sí, ¿no? El campo conservativo. ¿Se acuerdan cuando la integral de una vuelta cerrada le daba cero? Creo que lo habían visto en análisis 2, no sé si la cursaron. creo que no todos cursan análisis. Esto Ah, dije yo el miércoles y había un montón que no la habían cursado. bueno. Cursó, ahora igual les voy a Yo escribir sí, eso. profe, tendría que recordar. Sí, algo de campo conservativo. Tenía que ver con la Eso, integral de línea también, eso sí me acordaba. muy bien. Y la integral de línea es un trabajo, ¿no? El trabajo, como dijimos, es una integral de línea. El integral que hace entre la fuerza y a lo largo de toda la línea por la que nos movemos. Ahora voy a repetir un poquito de eso. Bueno, otra cosa que no vimos, por ejemplo, es la fuerza que hace un resorte. Por ejemplo, yo tengo un resorte contra una pared sobre este cuerpo, ¿sí? Ahí está quietito. O sea, el resorte, ¿qué lo caracteriza? Una constante elástica que me dice qué tan duro es ese resorte, y una longitud natural, que es cuánto mide el resorte cuando está quieto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo pongo el 0 de las X acá, ¿sí? Y yo muevo este objeto una distancia X positiva para allá, ¿qué fuerza va a hacer el resorte? Digo, está claro que este resorte se estira, ¿no? Ahora, ¿para dónde va a hacer fuerza sobre esa caja? Para la izquierda, ¿todos de acuerdo? Esa fuerza que hace el resorte
se escribe como menos, porque apunta para la izquierda, la constante, o sea, cuanto más duro sea el resorte, más fuerza va a ser, por la constante K del resorte se la llama, por lo que me desplacé, o sea, por X. Cuanto más estire el resorte, más fuerza está haciendo el resorte para volver hacia la izquierda. Vamos a esperar que aparezca la X que dibujé ahí, pero ya va a aparecer. Y, por ejemplo, si el resorte en vez de estirarlo lo comprimía, o sea, movía la caja para acá, ¿qué le pasa? Ahora queda el resorte todo apretado. ¿Para dónde va a hacer fuerza el resorte? Está claro que hacia allá, ¿no? Para tratar de volver a Sí, la profe. posición. Ahora lo movía a un X negativo, si quieren. Bueno, fíjense que esta ecuación ya me describe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si la X es positiva porque estoy a la derecha, la fuerza es negativa. Y si me moví a una X negativa, en realidad, con el menos de afuera, la fuerza me queda positiva, o sea, apuntando para la derecha. En general uno escribe la fuerza como está en ese recuadrito y el signo me lo dice solo que si me moví a la derecha la fuerza es hacia la izquierda y si me moví a la izquierda, o sea las X negativas, la fuerza esa va a quedar positiva apuntando hacia la derecha. Esta es otra fuerza conservativa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo estiro, ¿no? Esto imagínense que lo desplazo para allá a una distancia d. Está claro que a medida que voy estirando el cuerpo este que estaba quieto acá en 0 y lo muevo hasta una distancia d acá, la fuerza a lo largo de todo este desplazamiento d apunta para allá, tratando de volver a su posición inicial. Entonces acá de vuelta, esta fuerza va a ser un trabajo negativo. Pero ¿qué pasa? Toda esa energía que perdí, en realidad no la perdí, porque ahora con el resorte estirado, me vuelve a pasar casi lo mismo que con el que había subido una altura h. Si yo lo suelto esa caja, vuelve a donde estaba. Estas dos fuerzas son las dos fuerzas conservativas que vamos a estudiar en la materia. Fíjense, por ejemplo, que esta fuerza elástica, ¿cuánto dije que valía? Valía menos K por X, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo de esa fuerza elástica? Tengo que hacer la integral, por ejemplo, desde 0 hasta D, que es donde termino. ¿De qué fuerza? Menos K por X. ¿Cuánto vale el coseno? Bueno, acá el menos ya sale, ¿no? De que ya le puse signo. Como la fuerza mide K por X en módulo, pero va hacia la izquierda y el desplazamiento es a la derecha, me queda este menos que puse ahí. ¿Y qué tengo? K por X por lo que me moví, que es el diferencial X. ¿Está bien? Ese sería el trabajo. Fíjense que este sería un ejemplo donde la fuerza no es constante. Tengo que hacer la integral porque la fuerza depende de la posición X. No puedo decir que es la fuerza por la distancia, porque ahora la fuerza fue cambiando. A medida que el resorte se va estirando, cada vez está haciendo más fuerza. No es una fuerza constante como el peso, por ejemplo. ¿Se entiende? Esta integral habrá que hacerla, y bueno, y es fácil. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar un medio de K por X cuadrado. ¿Está bien? La integral es sencilla. ¿Me siguen hasta acá? Estas son las únicas dos fuerzas conservativas que vamos a ver en esta materia. Hay más que van a ver en otras materias, no en esta. Bueno, una forma de darse cuenta que una fuerza es conservativa, igual para ustedes va a ser muy fácil porque son las únicas dos que van a ver. O sea, van a saber que el peso y la fuerza elástica son las únicas dos conservativas que conozcan. Pero bueno, como es la primera vez que ven el tema, uno lo hace general para que en las próximas materias, cuando les muestren otras fuerzas, puedan distinguir si son conservativas o no. Para los que vieron integrales de línea,
Como el trabajo que dijimos es una integral de línea entre un punto A y un punto B de la fuerza por el desplazamiento, esto es una integral de línea porque ir de A hasta B puedo ir por cualquier camino. ¿Sí? ¿Se acuerda el dibujito que hice primero? Esto lo que está haciendo es fijarse qué componente de cada fuerza tengo en la proyección en el sentido en el que me estoy moviendo. Estos serían mis diferenciales de línea a lo largo de toda la trayectoria. Por eso le hablaba ahí de integrales de línea y White, ¿no? También que ya lo había visto. Porque básicamente el trabajo es una integral de línea. Entonces, para ver si una fuerza es conservativa o no, como lo defino a través del trabajo, va a depender mucho de lo que van a aprender los que no cursaron el cuatrimestre que viene en Análisis 2 y los que ya lo cursaron, esto deberían poder recordarlo. Que una fuerza sea conservativa es si cumple cualquiera de estas tres cosas que voy a poner acá, 1, 2 y 3, van a ser equivalentes. Si se cumple una, se cumplen las otras dos, pero uno usa las tres porque a veces es más fácil probar una cosa y a veces es más fácil probar la otra. Pero básicamente son equivalentes. La primera es que el trabajo, si la fuerza es conservativa, ¿no? Por supuesto, ahí tengo el título subrayado. Si la fuerza es conservativa, se tiene que cumplir esto. El trabajo no depende de la trayectoria. Solo de la posición, las posiciones inicial y final. ¿Qué significa esto? Que si la fuerza es conservativa, calcular el trabajo para ir desde A hasta B a lo largo de ese camino negro me tiene que dar lo mismo que calculado en este camino azul o que calculado en este camino rojo. Por cualquiera de los tres caminos en los que fui desde A hasta B, esta integral de línea, que el integral, la cuenta va a ser distinta si voy por el camino rojo, por el verde o por el negro, pero el resultado tiene que ser el mismo y solo va a depender de las posiciones donde empezó el camino y donde terminó. ¿Se entendió eso? Acuérdense eso, ¿no? Que calcular el trabajo era calcular, por ejemplo, de la fuerza que va a sentir el objeto acá, cuál es la proyección que tiene en la dirección esta en la que estoy avanzando. Ese es un DR chiquitito, ¿no? Diferencial R. ¿Sí? Otra cosa que es equivalente, si pasa esto, si pasa uno también va a pasar dos, pero a veces es más fácil probar uno que el otro, eso es lo que digo. El trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Los que vean análisis 2, cuando uno tiene una trayectoria cerrada, el trabajo sobre una trayectoria cerrada, se suele indicar así. O sea que esta fuerza hace el circulito ese ahí adelante, significa que la integral de línea es sobre una cosa que es cerrada, ¿sí? Como un circulito, cualquier cosa, pero cerrada. Entonces el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada me tiene que dar 0. Estas cosas son equivalentes, ¿sí? Si pasa esto, pasa, si pasa 2, pasa 1, y si pasa 1, pasa 2, son equivalentes. Básicamente, como lo ve, que si yo salgo de A y vuelvo a A, lo que me dice es que el trabajo que va a hacer una fuerza, si es conservativa, para hacer una vuelta completa cerrada, tiene que ser 0 si la fuerza es conservativa. Eso sí, me acuerdo, lo evaluaron. ¿Recuerdan? Bueno, esto lo van a que se acuerde que no lo va a volver a ver. Digo, todo esto no lo vamos a usar en la materia porque las fuerzas conservativas ya sabemos cuáles son, el peso y la elástica.
Pero bueno, esto es para completar y para que cuando lo vean en análisis 2 les recuerde algo. Y para que si mañana se encuentran con una fuerza cualquiera nueva, puedan ver si es conservativa o no. Básicamente ver que estas dos cosas son lo mismo es fácil, porque si yo acá me paro en un punto B, ¿qué me dice el punto 1? Que el integral para ir de A hasta B me tiene que dar lo mismo por cualquier camino. Entonces yo elijo un punto B cualquiera y sé que llegar hasta B por acá me tiene que dar lo mismo que llegar hasta B por acá. Y así formo mi trayectoria cerrada. Y como de este lado voy para allá y de este lado estoy volviendo, esto va a estar sumando y esto va a estar restando, ¿no? Porque como que di vuelta a todos los diferenciales de R, ahora estoy yendo para el otro lado. Si antes me había dado 8, ahora como doy vuelta el de R me tiene que dar menos 8. Y como en todos los caminos me da lo mismo, por ejemplo, si por este me daba 8, por este me daba 8 y por este me daba 8, yo paro en un punto cualquiera del círculo y digo, bueno, tiene que valer 8 hasta ahí, pero la vuelta va a ser menos 8, entonces siempre me va a dar 0 en una curva cerrada. Porque siempre me puedo inventar un punto B y pensar que por un lado llegué hasta B y me dio un número y cuando vuelvo por el otro me tiene que dar menos el mismo número. Esa es la forma rápida de ver que estas dos cosas son equivalentes. De vuelta, el que no entendió nada de lo que dije no es tan grave porque no lo vamos a usar en la materia, pero siempre es bueno saber lo más que uno puede. Y la tercera cosa que es equivalente es decir que la fuerza deriva de un potencial, se llama, ¿sí? De una función potencial, si quiere. Vamos a llamarla B. En principio esto significa que lo que me va a quedar dentro del integral es una diferencial exacta para el que vea análisis 2. Básicamente lo que voy a pedir es que esta fuerza F sea el gradiente, que ya van a ver lo que es, los que no lo vieron, pero ahora lo explico, el gradiente de una función potencial. ¿Qué es el gradiente? Bueno, imagínense que tengo una función B que depende de X, de Y y de Z. El gradiente de esa función B es la derivada de la función respecto de X, la derivada de la función respecto de Y, la derivada de la función respecto de Z. Fíjense que derivé una función que me devolvía un número, esto era un escalar, lo que se llama un escalar, y ahora tomarle el gradiente me devuelve un vector, porque la fuerza va a tener que ser un vector, o sea, esta fuerza va a ser un gradiente porque es un vectorcito, ¿sí? Si eso pasa, ¿sí? Ese gradiente es básicamente la derivada cuando uno está hablando de funciones, ¿no? Esto para explicarlo rápido para el que no vio análisis, lo que me está pasando es que me queda que el trabajo es la integral, ¿no? De la fuerza por el desplazamiento. Es como pensar que si esa fuerza es la derivada, bueno, en realidad es menos la derivada, pero no importa, es menos la derivada de una función b, entonces la integral de una derivada que me va a dar la función b directamente, ¿sí? Esto es algo que no es tan claro como ustedes están acostumbrados, pues son vectores. Pero básicamente lo que me está diciendo es que esta integral de línea es lo que se llama una diferencial exacta. Básicamente es que estoy integrando la derivada de b. Entonces, ¿cuánto me va a dar la integral de la derivada de b? La función b. Y si esta integral estaba hecha entre el punto A y el b, si esta integral estaba hecha entre los puntos A y B, esto significa que me está dando la función potencial evaluada en A y evaluada en B. ¿Sí? O sea que el trabajo, bueno, había un menos ahí afuera, ¿no? Que el trabajo va a ser menos la variación de esta función potencial. O sea, es menos B final menos B inicial. Fíjense que ese signo menos
está acá porque se me ocurrió a mí poner un menos ahí, ¿sí? Podría no estar. En general lo pongo para hacer las cosas más difíciles. Y bueno, espero que al final vean que en realidad ese menos va a hacer que las cosas sean más fáciles. Ese menos con Alejandro, tengan cuidado porque los dos nos lo olvidamos siempre que hacemos el trabajo de una fuerza. Pero Yo bueno, más. ustedes no se lo olviden. ¿Me siguen hasta acá entonces? Entonces, para ver si una fuerza es conservativa o no, lo que tengo que hacer es primero fijarme si no deriva de un potencial, o sea, si hay alguna función a la cual yo le tomo el gradiente y me da la fuerza. Si eso pasa, ya sé que la fuerza es conservativa. O que a lo largo de cualquier camino cerrado me da 0. O que para ir de punto A al B por cualquier trayectoria me da lo mismo. Si se cumplen cualquiera de esas tres cosas, que son todas equivalentes, la fuerza es conservativa. Por ejemplo, con el peso, ¿no? Ya habíamos visto que si yo subí un objeto, está claro que si lo vuelvo a bajar, la fuerza peso va a ser la misma, pero de signo contrario. Profe, una consulta, no me quedó claro. ¿La fuerza o el trabajo es igual al menos el gradiente de B o al diferencial? La fuerza es menos el... Eso es lo que pido yo para escribir mi función potencial. Ahora voy a hacer algunas para que vean. Disculpa, no se escuchó, no sé si fui yo. No sé quién fue que pasó un auto, pero acá no fue. Lo que digo es que lo que voy a pedir es que la fuerza sea menos el gradiente, o sea, menos la derivada, si querés, de una función potencial. El menos lo pedí yo de prepo, digamos, no hace falta. Porque a lo sumo te cambia el signo pero sigue valiendo de que es una diferencial exacta y todo eso. Digo, el Profe, el menos... tema es que no van a saber hacer eso porque está compuesto por derivadas parciales y eso no lo vemos hasta análisis 2, ¿no? No lo van a saber hacer, algunos sí, el que lo haya cursado, pero no van a necesitar. Yo ahora voy a calcular los tres potenciales que vamos a usar en la materia. Esto es para que vean cómo se hace y eso, el que vio análisis 2 le servirá y al que no, al revés, le va a servir para cuando curse análisis 2 entender un poco de qué estamos hablando. Ahora voy a hacer un par de ejemplos. Lo primero que quiero mostrarles es que... se me tildó la tabla. Nuevamente. Ahí volvió. Que si yo tenía una caja, ¿no? No volvió nada. Si yo tengo una caja, ¿no? En el piso, en 0, y la levanto hasta una altura de 10 metros, ¿cuál es el trabajo que hace la fuerza peso? A ver si ya más o menos. O sea, yo esta caja la muevo para allá hasta el 10. El peso que apuntaba para abajo, ¿no? Todo de acuerdo que el trabajo de la fuerza peso va a ser mg por los 10 metros con un signo menos. Porque va al revés que lo que me desplacé. Sí, ¿no? Este es el trabajo para ir por la línea roja. Ahora imagínense que yo a la caja la hago bajar ahora. La vuelvo a donde estaba. Está claro que a lo largo de todo este camino ahora el peso apunta para abajo. Entonces el trabajo de la fuerza peso me va a dar ahora más mg por 10, ¿no? Porque me moví 10 metros, pero el peso y para donde me moví tienen el mismo sentido. Entonces, si yo fui por la roja y volví por la azul, el trabajo total me va a dar 0. Eso es que sea conservativo. Y que para cualquier lado... Cuando dice que el trabajo ahí da 0 es como cuando uno piensa no se movió la caja porque al final regresó al mismo sitio.
No, porque hay otras fuerzas donde yo me muevo y digo, yo acá fui y volví y el trabajo que hice cuando fui más el que volví me da 0. ¿Está bien? Si yo sumo la ida y la vuelta. Eso no va a pasar siempre, va a pasar solo si la fuerza es conservativa. ¿Se les ocurre algún ejemplo de una fuerza que no sea conservativa? A ver dónde. Imaginemos esta misma caja, una caja ahora, pero vista de arriba. Y yo la arrastro por el piso y la arrastro desde acá, hasta los 10 metros, pero ahora horizontal, si es una caja que estoy empujando por el piso. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Está claro que apunta para atrás y la caja esta se está moviendo así. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esa fuerza de rozamiento por el camino verde? Me va a dar menos, porque apunta para el otro lado, la fuerza de rozamiento por los 10 metros. ¿Están de acuerdo? Esperen que aparezca. Ahí está. ¿Sí? Se entendió, ¿no? Ahora voy a volver con la caja al mismo lugar. ¿Qué pasa con la caja cuando está volviendo? La fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a ir? Al lado opuesto, a Para. la derecha. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento cuando vuelvo va a ser menos también la fuerza de rozamiento por 10 metros, porque me moví 10 metros para la izquierda, pero la fuerza ahora apunta para la derecha. Entonces, si yo voy y vengo, en realidad el trabajo va a ser menos la fuerza de rozamiento por los 20 metros que me moví, no importa si estaba yendo o viniendo. Ven que acá no da 0. ¿Por qué? Porque acá la fuerza peso cuando subía iba para abajo y cuando bajaba también iba para abajo. Entonces en una sumó, en la otra restó. Acá la fuerza de rozamiento va siempre al revés, que el desplazamiento siempre resta, por ejemplo. Esta es una fuerza que no es conservativa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver los potenciales de las dos fuerzas que conocemos. Por ejemplo, a ver, si yo escribo mis ejes así, fíjense que el potencial, para definir el potencial tengo que poner siempre algún ejecito, ¿no? Y si yo tengo acá mi eje, vamos a llamarlo Z para arriba o H, no sé, Z para ser coherente, si tengo el X y el Y en el plano y Z para arriba, ¿cómo es la fuerza peso de un objeto cualquiera que esté por acá? ¿Están de acuerdo que es menos mg en Z, ¿no? Si tienen la fuerza peso como fuerza, como vector, ¿cómo lo escribirían esto? Cero, 0, menos mg, ¿están todos de acuerdo que ese es el vector fuerza-peso? Si quieren le pongo la P de peso. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ¿qué función derivada, m por g es una constante, ¿no? ¿Qué función derivada me va a dar m por g? De vuelta, m por g es una constante, ¿no? ¿Qué función derivada me da una constante? Uy, a ver, a ver. ¿Qué función derivada me da 2? Dos X. Bueno, ¿qué función derivada me da mg? Ay, se me trabé. Sería menos mg por x, sería el incógnito. Bueno, ahora acuérdense que yo lo que pedí era que la fuerza sea menos el gradiente de esa función, ¿sí? Así que me voy a olvidar del menos, porque el menos que por eso les digo, por ahora confunde. Pero imagínense que yo como B escriba, en realidad no por X, porque esto que está en la dirección Z escribí yo, ¿no?
Así que voy a poner m por g por z. En general es m por g por la altura, elíjanla como quieran. Fíjense que el gradiente de esta función, el gradiente de b es la derivada de la función b respecto de x. ¿Cuánto vale? 0 porque no hay x, ¿de acuerdo? Respecto a y, 0 porque no hay y. Respecto a z, me da m por g. Y como yo lo que quiero es que la fuerza sea menos eso, con ponerle el menos ya está. ¿Sí? Logré que esta función b, si la derivo y le agrego este menos, que por ahora lo estoy inventando yo, me dé la fuerza peso. ¿Se entiende? Esta es mi energía potencial, vamos a llamarla gravitatoria si quieren. Porque es la correspondiente a la fuerza gravitatoria, que es el peso. ¿Se entendió? Profe, acaba de enseñarles cómo derivar parcialmente. Sí. Somos Claro. así de buenos acá. Esto le va a servir al que vea análisis 2. Si no, van a tener que aprenderse esa fórmula potencial ahí de prepo, digamos. Ahora, nuestra fuerza gravitatoria. ¿Qué es para nosotros nuestro peso? ¿Cuánto vale nuestro peso de este objeto? ¿Cuánto vale el objeto de este peso, de este objeto de masa m? Esta es la Tierra, ¿no? ¿Cuánto vale el peso de esa manzanita? Masa por gravedad. ¿La gravedad? Perfecto, es tan brillante, vamos, más rápido, más rápido. Y Es que ahora, dudé el dibujo, ¿viste? el de esta manzana, ¿cuánto pesa? La manzana roja que está ahí, a varios radios terrestres de la superficie. Peso, fuerza Sí, gravitatoria. en la Tierra es igual o no. No, esto es G por la masa de la Tierra, por la masa de la manzana, sobre la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Como es la fuerza gravitatoria para un objeto que está muy lejos de la Tierra, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Digo, la Sí. manzana acá sentí un peso muy grande, que era m por g. A medida que me voy alejando, en realidad todo esto sería como el valor de g a medida que me voy alejando de la superficie. Se va haciendo cada vez más chiquito a medida que aumenta el radio, ¿no? O sea, la coordenada radial. A medida que me voy más lejos en R, más chiquito es la fuerza peso. Pero sigue siendo la misma fuerza, ¿sí? Sigue siendo el peso. Por lo tanto, es la misma fuerza, es conservativa, ¿sí? Ahora, ya vi cuál era el potencial de la fuerza peso cerca de la superficie terrestre, masa por gravedad por la altura. ¿Cuál va a ser la energía potencial de un objeto que esté lejos de la Tierra? ¿Qué tengo que buscarme ahora? Una función que derivada me dé esto. ¿Se entiende? Bueno, me faltó acá un signo menos, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que esto va con un menos? Porque si las R crecen a medida que aumenta la distancia, como dibujé acá mi vector R, la fuerza es negativa, ¿no? ¿Está bien? Entonces me tengo que buscar ahora una función que derivada me dé, esperen que le borro eso, ¿verdad? Me dé esta, que es la fuerza peso cuando estoy lejos de la superficie terrestre. ¿Qué función derivada me va a dar eso? Eso básicamente que es R a la menos 2. Si lo integro, ¿qué me queda? R a la menos 1. ¿Está bien? ¿Me siguen eso? Sí.
dividido menos 1, se me va el menos, pero como creo que sea menos la derivada, lo vuelvo a poner. ¿Todos de acuerdo que si hago menos la derivada de esto, me da eso? Pruébenlo. Tengo que hacer menos la derivada de esa función. Menos la derivada de esa función, que es, esto es una m, perdón. Esto es una m. ¿Esto qué es? Es r a la menos 1. ¿Cómo se deriva? Tengo menos g por m por r a la menos 1. ¿Cómo se deriva? Se baja el menos 1 por r a la menos 2, que sería dividir por r cuadrado. ¿Está bien? Con el menos que agrego de prepo me queda la función peso. Todo esto, mírenlo, no es tan útil. Lo que sí es útil es conocer la función o energía, la vamos a llamar a esta función, ya van a ver por qué, pero va a ser mi energía potencial gravitatoria. ¿Cómo la voy a escribir? Como m por g por la altura, si quieren le pongo h de altura para no marearlos con la z, si estoy sobre la superficie terrestre, y si estoy muy lejos de la superficie terrestre, esa función potencial va a ser menos g por la masa de un planeta por la masa del otro sobre la distancia entre los dos. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, y la otra función que les dije que era conservativa, ¿cuál era? La elástica, ¿sí? Acuérdense, si tenían un resorte con una masa m, si esto lo moví a una posición x de la función de equilibrio, esta fuerza elástica era menos k por x. Entonces, básicamente lo que tengo que encontrar ahora es cuál es el potencial elástico. ¿Qué función tengo que hacer para que menos la derivada de esa función me dé menos k por x? ¿Quién tiene que ser b para que se cumpla esto? ¿Qué función tengo que derivar para que me dé menos k por x? O que, olvídense del menos primero, para que me dé k por x, ¿qué tengo que derivar? Una potencial. Una cuadrática. ¿Están de acuerdo? Tan claro que si derivo, ¿qué tengo que derivar? Un medio de k por x cuadrado, ¿no? Si derivo esto, baja el ¿Tienes que 2. atender, Lean? No, no sé, en un número que ni conozco, es alguno vendiendo algo. ¿Se entiende que si derivo esto me da eso? En realidad, si derivo esto, ¿qué me da? Bajo el 2 me queda k por x. ¿Está bien? Pero como en Los realidad dos se simplifican y ya queda. se simplifican los dos, se va todo, y el menos que necesito es el menos porque yo voy a pedir que la fuerza sea menos la derivada. Si la derivada me da k por x, pero la fuerza va a ser menos la derivada, o sea, menos k por x, ya lo logré. Esta es mi potencial, la llamamos elástica, ¿sí? Elástica. Esas son las dos fuerzas que son conservativas, que vamos a ver en esta materia. Digo dos fuerzas y escribí tres potenciales porque esta es la misma fuerza, depende si estoy cerca o lejos de la superficie, pero son dos fuerzas. La fuerza gravitatoria, o sea, el peso, y la fuerza elástica dada por un resorte. Veamos lo de resorte, por ahí está bueno. Imagínense el ejercicio ese que dije, que el resorte de la posición 0 lo llevo hasta ahí, hasta una distancia
Profe, una consulta. Lo de un medio K cuadrado, ¿cómo se llama? Lo que sería, digamos. Potencial elástica. Gracias. Necesito la letra prolijita del ingeniero. Elástica. Y esta es la de arriba, es la potencial gravitatoria. Imagínense que esta caja entonces yo la moví una distancia d con un resorte. ¿Cómo es la fuerza? La fuerza va para allá, ¿sí? Y vale K por X, ¿no? El menos ya lo puse ahí cuando puse la flechita para la izquierda. ¿Está bien? ¿Cuál es el trabajo de esa fuerza elástica? Hasta ahora, ¿qué teníamos que hacer? Tengo que hacer la integral desde 0 hasta d de mi fuerza, que vale K por X, por la distancia, que va a ser mi diferencial X, con un signo menos porque me moví para la derecha y la fuerza va para la izquierda, ¿no? ¿Lo siguen eso? Sí, profe. Esa es la integral del trabajo. ¿Cuánto me da esta integral? A ver. Esta integral, el trabajo de la fuerza elástica, que es lo que quise escribir ahí, va a ser, bueno, la integral de menos K por X es un medio de K por X cuadrado. Por eso aparece la energía potencial y es una potencial exacta, ¿no? Evaluada en D, menos en 0 y necesito un menos, ¿no? Porque es menos K por X, la integral es menos K por X cuadrado. Fíjense que si el potencial es este, ¿esto qué es? El trabajo de la fuerza elástica es menos un medio de K por D al cuadrado menos, paréntesis, menos un medio de K por 0 al cuadrado, ¿sí? Si quieren. Fíjense entonces que el trabajo de la fuerza elástica es menos el potencial en D menos el potencial en 0. O sea, el trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de la energía potencial elástica. Fíjense que esa energía potencial sale de que uno te casa la integral. Lo que pasa es que esta integral la hice fácil porque me moví por una línea recta. Si me hubiese movido por una línea horrible, hubiese sido mucho más feo. No se actualizó todo lo que escribí ahí, ¿no? No. Estamos esperando. Todavía no. A ver. Profe, usted escribió algo al final, ¿no? Y todavía no se ve. Sí. Escribí Todavía eso. no se actualiza. Fíjense que lo que dice ahí es el potencial de arriba, ¿no? El B elástico, pero con un signo menos, ¿no? O sea, como es el B en D menos el B en 0, pues tiene un signo menos adelante. O sea, es menos el potencial en D menos el potencial en 0. Eso es lo que escribí ahí. Y bueno, desconecto y vuelvo a conectar porque está tardando ya demasiado. Igual ya estamos, ¿no? Lean. Sí, escribo ahora el total, el teorema total, ya estamos. Pero tengo que escribir. Hicimos unos 5 minutos, paramos 10 minutos, hacemos un ejercicio. Dale, espera que terminamos esto y hacemos el ejercicio. Ahí está. Bueno, lo que escribí es eso, que el trabajo de la fuerza elástica es menos el delta de energía potencial elástica.
Básicamente esto va a pasar para cualquier fuerza conservativa. O sea, el trabajo de una fuerza conservativa va a ser igual a menos la variación de la energía potencial asociada, ¿sí? O sea, el del trabajo de la fuerza peso va a ser menos el potencial gravitatorio, menos la variación de potencia gravitatoria. El trabajo de la fuerza elástica va a ser menos la variación de potencial elástico. ¿Se entiende? Esta grábensela. Y este menos con Ale no lo olvidamos siempre. Estén atentos cuando hagamos los ejemplos porque ese solemos no ponerlo. ¿Para qué hincho con este menos que lo pongo por todos lados y por ahora solo molesta? Por lo que viene ahora. ¿Esto qué fue todo esto que acabo de hacer? Esto fue los trabajos y toda la bola de las fuerzas conservativas, que eran estas que cumplían con estas tres cositas de acá. Ahora, hay un montón de fuerzas que no son conservativas. En ese caso, no voy a tener una energía potencial, no va a depender solo de los bordes. Voy a tener que hacer la integral en cada caso, ¿sí? Como por ejemplo, ahí les había mostrado, ¿dónde está? A ver que vuelvo. Acá, la de la fuerza de rozamiento. Claramente, en la del peso solo importaba de dónde salía a dónde llegué. Y en un camino cerrado me daba 0. En la de rozamiento no, si yo hubiese hecho un camino así de largo, bueno, ese trabajo me hubiese dado la distancia de todo ese camino por la fuerza de rozamiento con un signo menos. O sea, en ese caso no me hubiese quedado otra que hacer la integral. No había una función potencial que si yo quería ir desde el punto A hasta un punto B por acá. Depende cuál sea el camino, la integral esa de la fuerza de rozamiento por el camino me va a dar algo distinto. No depende solo de B y de A, de dónde terminé y de dónde empecé. O sea, no va a haber una energía potencial. Voy a tener que calcularla y mirarla cuánto me da a lo largo de ese camino. Básicamente, para lo que me va a servir esto, es que cuando yo esté calculando el trabajo de la fuerza neta sobre un objeto, ¿esto qué me daba? La variación de ¿quién? De la energía cinética, ¿se acuerdan? Era el teorema del trabajo y la energía. El trabajo de la fuerza neta sobre un objeto me daba la variación de la energía cinética, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado evaluada en el punto final, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto inicial. Ahora lo que voy a hacer es esta integral, ¿se acuerdan que dije? Era el trabajo de cada una de las fuerzas sumadas, o el trabajo de sumar todas las fuerzas y calcular el trabajo, lo podía hacer como yo quería. Entonces lo que voy a hacer es sumar, por un lado, las fuerzas no conservativas y por otro lado voy a calcular el trabajo de las fuerzas conservativas. ¿Se entiende? Es una suma, la sumo en el orden que quiero. Primero sumo las no conservativas, después las conservativas. Ahora, para el trabajo de las fuerzas no conservativas, como no dependen de un potencial, no me queda otra que calcularlo, que calcular la integral. O sea, voy a tener que calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Pero el trabajo de las fuerzas conservativas, ¿qué me va a dar? Está recuadrado justo ahí arriba. Eso me va a dar menos la variación de la energía potencial. ¿Está bien? Y esto me da la variación de la energía cinética. Entonces ese menos con el que estuve hinchando toda esta última parte es porque ahora voy a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. A la energía cinética más la energía potencial, o sea, esto lo puedo escribir como que el trabajo de las fuerzas no conservativas es la variación de la energía cinética más, bueno, acá la llamé B y ahora la llamé
No importa, sí, es la misma. Si quieren, es la misma B. Yo cambié de letra en el medio. Más la energía potencial. A esta energía, la cinética más la potencial, se la llama energía mecánica. Y ahora, para el trabajo de las fuerzas conservativas, no me queda otra que calcular la integral de la fuerza no conservativa por la distancia. Esto no me salva a nadie. Pero en vez de calcular el trabajo de las fuerzas conservativas y todo eso, ya sé que esto solo es igual a la variación de la energía mecánica. Ahora vamos a hacer algún ejercicio. Les hago, tenemos 2 minutos, un ejemplo Sí, pavo para que entiendan esto de que qué dio ahora Lean es el resumen de todo, ¿no? Es lo que se usa en todos los ejercicios. esto es lo que se va a usar en todos lados. O esto, como está acá, si quieren más claro, que es la energía cinética más la potencial. Imagínense que tengo acá un plano sin rozamiento. Después vamos a hacer alguno con rozamiento. Ya subí algunos ahí al archivo ese que tenemos donde están los resueltos. Ya subí los de energía. Imagínense que tengo un plano de ángulo alfa y este objeto acá sin rozamiento. Sin rozamiento. Y sobre esto que tengo la fuerza peso nomás, ¿no? También lo suelto acá desde el reposo. La pregunta es, ¿con qué velocidad va a llegar ese objeto al piso? O sea, este objeto que lo solté arriba de reposo va a llegar acá con una velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿Cómo tendríamos que hacer ese ejercicio hoy? Supónganse que esto está a 10 metros de altura, qué sé yo. ¿Cómo hacíamos este ejercicio nosotros? A ver si aprendimos algo hasta hoy. ¿Qué fuerzas hay sobre ese objeto? Peso. La normal. La normal. ¿Alguna otra fuerza? No hay rozamiento. ¿Hay alguna otra fuerza ahí? No, ¿no? ¿Cómo eligen los ejes? Así. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ¿qué ecuaciones me quedan? En I, que no la voy a usar porque igual no hay rozamiento, sí, para lo único que querría saber la normal es para saber cuánto vale la fuerza de rozamiento, pero acá no hay. ¿Qué me va a quedar? N por N menos P por seno coseno de alfa. Repasen, coseno de alfa igual a 0. Muy bien. Y en el eje X, ¿qué me va a quedar? Que peso por el seno de alfa es igual a la masa por la aceleración. Y ahora, ¿qué hago con esto? Pues a mí lo que me preguntaron es cuál es la velocidad cuando llega al piso. Esto es lo que aprendimos en la guía pasada. Y acá está claro que si sé cuál es la masa del objeto este, conozco la aceleración, ¿no? Ejercicio muy pavo de dinámica. Ahora con la aceleración esa, ¿cómo hago para saber con qué velocidad llegué al piso? Por lo que sabemos, ¿Qué sabemos, chicos? Bueno, nada, les cuento. Están muy... Profe, ¿cuál era la pregunta? Creo que no escuché. ¿Con qué velocidad llega esa caja al piso? Planteé Newton, saqué la aceleración. ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo es esa aceleración que sale de ahí? Constante, ¿no? Va a ser G por el seno de alfa, ¿no? Se van las masas.
Entonces, si tengo la aceleración, qué sé yo, que lo que avanzo en X va a ser X0, que lo llamo 0 si quieren, pues empiezo a contar el 0 de X ahí, B0 que vale 0 va a ser un medio de A por T al cuadrado. Y la velocidad que va a ser igual a por T. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad cuando llego al piso? Tengo que meter acá el valor de T, ¿para cuándo? Para cuando la X haya sido esta distancia, ¿están de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta es la guía 1, ¿no? Yo tengo una aceleración A constante, entonces tengo un MRV. Para saber la velocidad cuando llegué al piso, necesito saber en qué tiempo llegué al piso. ¿Cómo sé en qué tiempo llegué al piso? Es el tiempo que le corresponde a X igual a D. Meto D acá, calculo el tiempo, meto el tiempo acá y me da la velocidad. ¿Se entendió esto? Sí, profe, pasa que es un poco confuso cuando lo ves en el triángulo y la D ahora. Bueno, esto es algo que ya esta guía tendrían que haber hecho todo lo de cinemática. Esto tendrían que contestar así, ¿sí? Profe, igual Ojo, dijo X igual a D, o sea, tomó la distancia, pero ahí, D, porque mi eje X es este, ¿no? Yo tengo que claro. ver cuándo llego a D en X. ¿Cómo calculo esa D? Bueno, con estos 10 metros y el ángulo tendrían que poder hacerlo. ¿Está Está bien? bien, listo, listo, sí. Sí, D es lo que Claro, de ahí lo puedo avanzó. sacar por trigonometría tranquilamente, está bien. Entonces, ¿se entendió? Así haría uno el ejercicio hasta hoy para saber con qué velocidad llegó al piso. ¿Todos de acuerdo? Ahora vamos a usar nuestro teorema de trabajo y energía que dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica, o sea, la variación de la energía cinética más la energía potencial. Bueno, acá no me queda otra que calcularlo. ¿Qué fuerzas no conservativas tengo? Rozamiento no hay. ¿Qué fuerzas no conservativas tengo? ¿El peso? El peso es la única que dijimos que es conservativa, ¿no? El peso y la elástica. No La conservativa me queda la normal. Entonces eso lo tengo que integrar. ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? Bueno, ¿qué era? Básicamente como la normal es constante, va a ser la normal por la distancia, ¿están de acuerdo? Por el coseno del ángulo entre la normal y donde me desplacé. ¿Cuánto vale ese ángulo entre la normal y la línea verde? 90. 90. ¿Y el coseno de 90? 0. 0. Entonces el trabajo de la fuerza no conservativa me dio 0. ¿Están de acuerdo? La ¿Puede ser normal, que el trabajo ahí de 0, profe, porque la fuerza es perpendicular al movimiento? claro, como el trabajo es la proyección de la fuerza en la dirección del movimiento, si la fuerza es perpendicular al movimiento, nunca va a ser trabajo. Claro, ¿Está perfecto. bien? Eso es lo que acabamos de decir, al decir que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90, entonces coseno de 90 vale 0. Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0, esto es igual a la energía final menos la energía inicial, ¿sí? O sea, esto es lo que llamamos B y A. ¿Cuánto vale la energía en B? ¿Qué energía tengo? ¿Tengo energía cinética? ¿Llegó con velocidad hasta ahí? Sí. Esta es energía en B menos la energía en A. Llega con velocidad, o sea, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. ¿Y qué energía potencial tengo en A? ¿Se acuerdan cuál era la energía potencial? Asociada a la fuerza que me nombraron, ¿no? Que es el peso. ¿Cuál era la energía Masa por potencial? gravedad por altura, sería, ¿no? Ahí uno tiene que elegir a partir de dónde empieza a medir la altura. Si le empiezo a medir desde el piso, ahí tengo energía potencial 0, ¿están de acuerdo?
Esperen que esto ya lo escribí y no se me actualiza. Dije, bueno, la energía potencial era esta, ¿no? mg por h, la asociada al peso. Ahí lo subrayé arriba a la izquierda. Entonces digo, si tomo mi cero de altura, o sea, si la h la mido poniendo el cero acá, está claro que en el punto B la potencial vale cero, ¿no? Sí. Menos la inicial. ¿Cuánto vale la cinética inicial? ¿Qué velocidad tenía cuando? Cero. ¿Y cuál es mi energía potencial? M por G por H. Por G por H, que en este caso es 10, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, fíjense que en vez de hacer todo eso, que pareció que no entendieron nada, lo cual es preocupante porque era lo que ya tendríamos que tener reacelerado, de acá ya saco que 0 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, menos m por g por h. Se van las m. Y me queda, bueno, básicamente resuelvo en un renglón. Cuando tengan práctica, uno ya arranca escribiendo esto. Que la velocidad va a ser 2g por h raíz cuadrada, por ejemplo. Me ahorré hacer Newton, me ahorré calcular qué ángulo era para qué lado, me ahorré calcular la aceleración, me ahorré usar MRV. Me ahorré ver en qué tiempo llegaba al piso y meter ese tiempo en la velocidad y todo esto. Por energía salió, cuando tengan práctica, entre acá y acá en 2 pasos. Cada vez que se puede usar esto nos va a salvar un montón de cuentitas. O por lo menos ejercicios que vamos a hacer ahora en la guía de energía, que van a ser por ahí complicados, pero que tratar de abordarlos desde plantear todo Newton y van a ser realmente insufribles. ¿Se entendió más o menos? Y se vio un poquito de para qué se va a usar. Ahora por intervalos hacemos algunos ejercicios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, descomparto. No, son... Dale nomás. Ahora o Bueno, nunca. son las 9. También pareces con Ibero. Los horarios. ¿Volvemos y cuarto? Ay, cuarto. Vale. Perfecto. Nos vemos, chicos.